Audio Jungle. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Soy Hazy Rodríguez. El día de hoy se encuentran conmigo Fidel Sosa, José Gutiérrez y Jenny Mesa. Tocaremos un poco el tema los efectos sociales de la comunicación en masas. Así que cuéntenos un poco sobre la comunicación masiva y cuál es su principal propósito. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único, es decir, un comunicador, y un receptor masivo. Estamos hablando de la audiencia, un grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres condiciones. La primera, ser elevado, es decir, que no sea reducido. Segunda, ser amplio, y la tercera, heterogéneo, y básicamente ser anónimo. Los medios de comunicación de masas son solo instrumentos de la comunicación de masas y no se refieren al acto comunicativo en sí, mismo de carácter interpersonal. Bueno, entramos un poco más a fondo y hablamos de que a fin del siglo XX los medios de comunicación masivos de esa época podrían clasificarse en 8 industrias de medios masivos principales, los cuales son los libros, el internet, revistas, películas, periódicos, radios, diarios, grabaciones y televisión. La explosión de la tecnología de la comunicación digital a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI hizo que surgiera la pregunta: ¿qué formas de medios deberían de clasificarse como medios masivos? Por ejemplo, es controvertido incluir teléfonos celulares o videojuegos en tal definición. Asimismo, cabe preguntarse si se viene o no incrementando un proceso de convergencia entre medios de comunicación. Bueno, dentro de los principales propósitos está informar, entretener, persuadir y expresar sentimientos. Dentro de informar encontramos los noticieros. Uno de los más comunes y antiguos propósitos de la comunicación ha sido informar sobre hechos. También está artículos de opinión. Consisten en el desarrollo de una opinión o punto de vista de una persona o institución en relación a un tema de interés público. Editoriales periodísticos. Los editoriales representan la opinión del medio informativo con relación a un hecho que conmocione o motive a una comunidad. Su estilo se caracteriza por ser argumentativo y expositivo. Entretener. Entre los múltiples propósitos de la comunicación, el de entretener es el más variado. El entretenimiento está ligado al sentido del humor y al placer, los cuales son hechos culturales. En este sentido existen tantas formas de entretenimiento. Persuadir. Entre persuadir también encontramos las campañas comerciales. Son todas aquellas dirigidas a influir sobre la decisión de una persona o un grupo de personas hacia una opción en particular sobre un grupo disponible de ellas. Estas sirven a uno de los propósitos de la comunicación: resaltar las bondades de un producto o servicio por encima de una gama disponible de ellos. En los casos de campañas políticas, los propósitos de la comunicación son ganar elecciones o procesos de votación o selección. A diferencia de las campañas publicitarias, los productos aquí son razones o ideas. Comparte con la publicidad la intención de llenar anhelos y expectativas. Expresar los sentimientos. Expresar los sentimientos representa uno de los propósitos de la comunicación más complicados de transmitir por la variedad en la forma de expresión. De manera general, el trabajo de expresar los sentimientos recae sobre las palabras. Sin embargo, en ocasiones ellas resultan ser insuficientes para transmitir fuertes cargas sensitivas. Muy bien, ahora cuéntenos un poco sobre la comunicación de masa selectiva. Proceso por el cual comunicadores profesionales utilizan los medios para divulgar mensajes ampliamente, rápidamente y continuamente para lograr los significados propuestos en audiencias grandes y diversas, con el propósito de influir en ellas en una variedad de modos. Tengo entendido que hay ciertos principios básicos acerca de los efectos de la comunicación de masas. Me gustaría que nos contaran un poco sobre ellos. Bueno, en primer lugar, la influencia de la comunicación de masas se ve mediada por factores tales como predisposiciones,
procesos selectivos, afiliaciones a grupos y otros análogos. Como segundo factor, estos generalmente convierten a la comunicación de masas en un agente de refuerzo. También, estos mismos factores pueden, en ciertas condiciones, hacer de la comunicación de masa un factor de cambio. Todo esto en un contexto relativamente abstracto. Veamos ahora cómo se aplican estos principios, con referencia a estos temas específicos como el efecto de la comunicación de masas sobre niveles de gusto público y el efecto de las descripciones de crimen y violencia. Creo que todos coincidimos en que una gran proporción de este material que están usando los medios de masas se encuentran en un bajo nivel estético e intelectual. Los medios naturalmente suministran música clásica, lecturas, dramatizaciones de grandes obras, programas de asuntos públicos y otro material de alto nivel. Pero el material inferior predomina notoriamente, y estamos familiarizados con el temor expresado frecuentemente de que esta dieta continua de material inferior habrá de rebajar o ha rebajado ya los gustos estéticos e intelectuales de la sociedad en general. Hoy en día no son igual que los de antes. ¿Qué ha descubierto la investigación de comunicaciones con referencia a este asunto? La investigación de comunicaciones establece desde hace tiempo que el principio de la exposición selectiva era válido con referencia a cuestiones de gusto. Se encontró que las personas habitualmente leen buenos libros, escuchan buenos programas de radio y que las personas que leen libros pequeños o ligeros o las personas que no leían libros ni escuchaban programas de radio. La investigación reciente ha indicado que los niños y jóvenes que gustan de novelas ligeras tienden a buscar programas ligeros frente al aparato de televisión y que las personas que leen libros sobre asuntos públicos encontrarán y observarán discusiones sobre asuntos públicos en televisión. Aumentar la cantidad de material de alto nivel en el aire, según se ha averiguado, resulta poco útil. Existe ya una buena cantidad de material superior disponible en radio y televisión. Aquellos que gustan de él lo encuentran. Los que no gustan de él, pues buscan otros programas que por lo menos en este país casi siempre los hay asequibles. En resumen, y de acuerdo con los principios básicos que mencioné anteriormente, la comunicación de masas generalmente sirve para alimentar y reforzar los gustos existentes del auditorio, más que para desagradarlos o mejorarlos. Pero esto no significa que los medios de masas se encuentren o nunca se encuentren involucrados en el cambio de sus gustos al auditorio. Nunca se encuentran involucrados en el cambio de gustos del auditorio. Nuestro tercer principio, según se recordará, declara que la comunicación de masas habrá de cambiar a las personas, si éstas están ya predispuestas al cambio. ¿Y qué cambios creen que produce la comunicación de masa a su auditorio? Bueno, la verdad es que pueden surgir muchos cambios, ya que la comunicación en masa es utilizada para que el auditorio conozca nuevas formas, ya sea de vestir, nuevas clases de música o en el ámbito político, ya que en el ámbito político muchas veces nos vamos a lo que vemos. La mayoría, hablemos de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes nos vamos a lo que vemos y escuchamos y muchas veces no investigamos, sino que lo vi en la televisión, me gustó y voy a votar por esa persona, sin saber su pasado, sin haber leído o sin saber las consecuencias que vamos a ocasionar. También en la música, solo porque escuchamos algo, lo vemos en un anuncio en YouTube, y a veces, muchas veces, ni sabemos qué es lo que nos están diciendo en una canción, porque o no le entendemos en el idioma o solo nos gustó la música y no la letra. O algún otro ejemplo en los productos que muchas veces nos ofrecen también, que lo vemos en un anuncio, en un rótulo, en internet, en Facebook, y lo queremos usar,
sin saber las consecuencias que puede traer a nuestro cuerpo o a nuestra salud, porque muchas veces no todos somos compatibles con algunas cosas. Científicamente hay personas, quizás esto no va en el tema, pero hay personas que a la hora de planificar su cuerpo no recibe las inyecciones. Está comprobado científicamente. Entonces son como cosas que nuestro cuerpo no las va a recibir, pero nosotros las queremos, a ley. Nos dejamos influenciar y dejamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, solo por anuncios que vimos. Pasemos ahora a la cuestión del efecto del crimen y la comunicación en masas. Creo yo que todos están de acuerdo que en las descripciones del crimen y violencia abundan en estos medios. ¿Creen ustedes que estas descripciones afectan de manera adversa a los valores y comportamientos de los auditorios de los medios y posiblemente llegar al punto de que algunos individuos cometan violencia criminal? Creo que me corresponde pasar a la cuestión del efecto del crimen y la violencia en la comunicación de masas. Bueno, todos estarán de acuerdo conmigo, espero que así sea, que las descripciones de crimen y violencia abundan en estos medios y todos estamos familiarizados con el temor expresado comúnmente de que estas descripciones afectarán de manera adversa a los valores y comportamientos de los auditorios de los medios, posiblemente hasta el punto de que algunos individuos lleguen a cometer violencia criminal. La investigación de comunicaciones, a pesar de la atención que ha prestado a este tema, no ha dado conclusiones completamente definitivas. Las averiguaciones se están acumulando, sin embargo, parecen indicar que son aplicables los mismos principios antiguos. Un gran número de estudios ha comparado niños que son consumidores de material de crimen y violencia con niños que consumen poco o nada de este material. Muchos de estos estudios no han encontrado diferencia entre los dos grupos. Los usuarios intensos, por ejemplo, no se encontraron más propensos que los usuarios ligeros o los que no practican un comportamiento delincuente. Los usuarios intensos, por ejemplo, no se encontraron más propensos que los usuarios ligeros o no usuarios a practicar un comportamiento delincuente, a ausentarse de la escuela o a lograr menos en la escuela. Otros estudios que han investigado más a fondo las características psicológicas de estos consumidores intensos y los consumidores ligeros han encontrado diferencias entre los dos grupos. Los usuarios intensos, por ejemplo, se han encontrado en uno u otro estudio como más propensos a tener problemas concernientes a sus relaciones familiares y amigos, a culpar de sus dificultades a otros en lugar de sí mismos, a ser algo más agresivos y a tener un cociente de inteligencia un poco más bajo que lo normal. Los niños que no tienen relaciones satisfactorias con sus semejantes, según se encontró en un estudio, no solamente eran particularmente propensos a este tipo de material, sino que también lo empleaban como un estimulante para fantasías asociales. En cambio, los niños con buenas relaciones con sus pares, su familia y sus amigos, emplean el mismo material como base para juegos de grupo. ¿Cómo creen ustedes que afecta este material violento a los niños y adolescentes? Pues la verdad sí afecta bastante en los niños porque eso se convierte como en un ejemplo a seguir que los incita a la violencia, y no solamente a los niños sino que también a los adolescentes, pero tal vez los adolescentes no solamente como en medios de comunicación sino que también como en películas, más que todo también en las canciones que también incitan bastante a la violencia, porque todo se deja influenciar por sus cantantes favoritos. También se han visto casos de, más que todo en países internacionales, como en Estados Unidos, que adolescentes ya andan con armas, incluso adolescentes lamentablemente han cometido delitos. Y tal vez es porque se deja influenciar de algo que pueda ser una canción. Y pues creo que sí afecta demasiado en tanto adolescentes y también en niños. Por ejemplo, el caso aquí de El Salvador se puede ver más que todo en las pandillas.
Ya finalizando, nos queda claro que la comunicación de masas refuerza las actitudes, gastos y predisposiciones existentes, así como las tendencias de su comportamiento de los miembros del auditorio. Bueno, estoy muy agradecida que hayan compartido su tiempo, fue un placer estar con ustedes y agradezco a los oyentes por su atención. Espero que el tema haya sido de su total agrado y que tengan un feliz día.